Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Perfecto, mil gracias. La verdad no tenía este en vivo planeado, no lo tenía dentro de la agenda. Perfecto, mil gracias. La verdad no. Pero teniendo en cuenta la situación que está viviendo nuestra ciudad y muchas ciudades de nuestro país, amerita poder tener una conversación con ustedes. Trataré de ser lo más, como siempre, lo más sensato posible y lo más responsable con el país posible. Creo que todos estos eventos que suceden en nuestro país requieren de sensatez, requieren de alguna manera de tener lógica frente a lo que estamos, el momento en que estamos. Ningún tipo de radicalismo en este momento es bueno, ni quienes satanizan la fuerza pública, ni quienes satanizan la protesta pacífica. Ese es el inicio de esta conversación que quiero tener, y para ello voy a contarles qué pienso. No espero que todos entiendan ni que estén de acuerdo, solamente quiero dejarles mi criterio acerca de qué es lo que pasa, cómo debemos actuar y qué es lo que el proceder de nosotros. Y para ello quiero iniciar diciéndoles que en estas marchas hay tres tipos de personas que salen a marchar, tres tipos de gente que salen a marchar y que están dentro de las protestas. Están las primeras, que son la gran mayoría, que son aquellas que salen a marchar con un propósito, en su mayoría jóvenes, en este tipo de marchas, pidiendo sus derechos, solicitándole al gobierno que los escuche porque han tenido dificultades, solicitándole al gobierno que la vulneración de derechos de manera continua y permanente que se está dando cese ya. Esos son jóvenes que salen a marchar, que salieron el 28 y algunos otros días. Tenemos que defenderlos, tenemos que apoyarlos y tenemos que escucharlos, los dirigentes políticos. Hay un segundo tipo de gente o personas que salen a marchar, que son aquellos que salen porque usualmente o culturalmente lo han hecho, porque el 1 de mayo siempre, dentro de su concepto y su formación personal, es un día para salir a marchar, es un día para la defensa de los derechos, y acompañan estas luchas. También tenemos que defender a los mismos. Hay otros, un tercer grupo de personas que salen a marchar con criterios políticos, ideología política, lo que llamamos nosotros, que salen porque el gobernante de turno no es de su corriente política, por lo tanto salen a deslegitimarlo pacíficamente, porque eso hace parte de la política. Y hay otros, estos tres grupos que he mencionado inicialmente, son la gran mayoría de los caleños, de los vallecaucanos y de los colombianos, y en eso no nos podemos equivocar. Y hay un cuarto grupo, que yo no los llamo ni protestantes, ni marchantes, que yo no los denomino ni siquiera ciudadanos hoy en nuestro país, que son aquellos que salen a vandalizar, a robar, quien ataca un supermercado, quien ataca una estación del mío, quien ataca propiedad privada, quien roba, quien ataca nuestras fuerzas públicas, no tiene otro nombre más que un bandido. ¿Y por qué lo llamamos de esta manera? Porque está al margen de la ley. Está cometiendo delitos de manera sistemática y muchos de ellos lo están haciendo de manera coordinada, porque de alguna manera se los ha encontrado con mapas, con armas y con un plan para atacar de manera sistemática nuestra ciudad. Y esto es la minoría que se ha mantenido en cada uno de los días desde que comenzó el paro, golpeando de manera sistemática a la fuerza pública, golpeando la propiedad privada y no permitiendo ni siquiera que ingresen a nuestra ciudad elementos como el oxígeno y
Pueden estar muriendo hoy personas, familiares de ellos, familiares nuestros, amigos, pueden estar muriendo simplemente porque a estos bandidos no se les dio por permitir el ingreso del oxígeno a nuestra ciudad. Eso sin hablar de la comida, por lo que puede generar una especulación de precios y muchos ciudadanos están pagando más hoy esa carne, ese huevo, porque simplemente no tenemos el ingreso de comida a nuestro país. Entonces, diferenciemos en esta primera etapa dos elementos. Primero, el grupo de aquellos que protestan pacíficamente, quienes la autoridad debe respetar, debe proteger su derecho y debe ayudarlos a que sean escuchados. Y segundo, ese grupo de vándalos, a cual no puede la autoridad, ni mucho menos dudar un segundo, para atacarlos, para restablecer el orden y para no permitir que siembren miedo y temor en nuestra ciudadanía. Para eso es la autoridad. Ahora viene una segunda discusión. Si nos ponemos nosotros de acuerdo, queridos amigos, queridos caleños, vallecaucanos, si nos ponemos de acuerdo en lo primero, que yo muchas veces siento que no estamos de acuerdo en lo primero, porque nos revolvemos, porque juntamos uno con lo otro, porque no rechazamos los vándalos, porque no defendemos la protesta pacífica. Si nos ponemos de acuerdo en eso, entonces podemos entrar en la segunda etapa, que es búsqueda de soluciones. ¿Y qué hacer? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Ese es el segundo elemento que tenemos que pensar. Pero lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo, todos los colombianos, vallecaucanos y caleños, es en que juntemos y defendamos a la protesta pacífica, pero la diferenciemos y rechacemos de manera contundente a los bandidos que siembran miedo en nuestra ciudad. Si nos ponemos de acuerdo en eso ahora bien, entonces pasemos al qué hacer. Lo primero cuando hay una situación de estas es buscar el diálogo. Es tratar de buscar a estos, incluso así sean vándalos, así estén al margen de la ley, tratar de tener unas mesas de concertación y evitar a toda costa la fuerza de la ley, la fuerza de la autoridad. Primer inconveniente que hemos encontrado en nuestra ciudad, no hay con quién dialogar. Cuando vamos a los puntos de cierre de nuestra ciudad a pedirles mesas de diálogo, nos dicen que tienen que pedir autorización, pero nunca hemos sabido a quién, ni si lo hacen o si dependen de alguien y no sabemos quién los representa. Ese es el primer inconveniente que se ha tenido. A partir de ese momento entonces, de manera continua y sistemática, todas las noches hemos tenido ataques contra propiedad privada, todas las noches hemos tenido ataques contra bienes públicos, contra patrimonio público y hemos tenido siembra de temor y errores de alguna manera en nuestra ciudad. Ahora bien entonces, vamos dentro de ese segundo elemento al otro lado de la cara de la moneda, la fuerza pública. Entonces tenemos una situación hoy compleja. Tenemos unos vándalos en la ciudad que están acabando con la ciudad, que están sembrando miedo, y tenemos una fuerza pública que es la única legitimada para tener armas, pero también que muchas veces, pero no siempre, se equivocan y utilizan de manera desproporcionada la fuerza. Entonces allí es donde tenemos que tener nosotros la sensatez de ponernos de acuerdo en un segundo elemento. Aquel policía, aquella autoridad, aquel miembro del SMAT que utiliza la fuerza desproporcionada en sus acciones, que se ha comprobado en una investigación que debe realizarse con el acompañamiento de organismos internacionales, le debe recaer todo el peso de la ley. Y en eso el Estado no puede dudar. Pero también aquel ciudadano vándalo que comete delitos, se le debe caer todo el peso de la ley. Entonces hay muchas preguntas que en el marco de toda esta discusión, videos falsos, videos verdaderos, colocando unos de lado solamente videos que le favorecen a su posición política, etcétera, 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 también es importante una reflexión. ¿Qué pasa entonces, queridos amigos, cuando llega la fuerza pública? Y yo quiero que eso lo contesten dentro de este en vivo. Y son recibidos a punta de bala y de metralleta. ¿Cuál es el deber de la fuerza pública? Eso se los quiero preguntar,
porque muchos de los videos no nos dicen el origen a nosotros de qué es lo que pasa en ese momento. ¿O es que acaso no saben que cuando la fuerza pública llegó ayer a un sector de nuestra ciudadanía, a un barrio de nuestra ciudadanía, fue recibida con armas largas, metralletas? El origen no lo estamos nosotros teniendo. El origen nosotros no lo tenemos de aquellos videos que hoy estamos circulando en las redes sociales. Y eso es parcializar nuestra visión. Y eso es parcializar nuestra visión de país, y ahí cometemos un error. Cuando no conocemos el por qué inicia una situación como la que inició en algunas partes, no en todo lado, porque en otras ha existido fuerza desproporcionada de la fuerza pública. Cuando no lo hacemos, entonces de alguna manera no tenemos claridad sobre los hechos que tenemos nosotros. Entonces, claro que sí, hay situaciones que están presentándose y que serán las autoridades encargadas de hacerlo. Pero hay otras que las estamos mostrando a nuestra conveniencia como ataques a la comunidad, cuando no es así. Y allí la solicitud que yo les pido a cada uno de ustedes es que cada hecho que queramos compartir, cada video que compartamos, preguntemos el origen del mismo, preguntemos cómo sucedieron los hechos y preguntemos cómo inició esa disputa en el área. Porque tampoco me van a decir ustedes, caleños y amigos, que en Cali no hay fuerzas ilegales detrás de estas protestas. No las pacíficas, las vandálicas. Tampoco me van a decir que no hay ciudadanos armados en la calle hoy, retando a la autoridad. Pero nunca se les olvide que entre ese delincuente que utiliza armas largas y la fuerza pública, el que está legitimado para utilizar las armas es la fuerza pública, no ese delincuente. Entonces no le hagamos mostrar a todos los ciudadanos que todo lo que ha pasado en Cali es un abuso de la fuerza pública, porque no es así. No cometamos ese error de mostrar a nuestro país de esa manera, cuando ni siquiera las investigaciones sobre los hechos las tenemos hoy. Cuando ni siquiera tenemos la información sobre cómo es el origen de nuestras actuaciones y de las actuaciones de la fuerza pública. Entonces no asumamos posiciones en contra de la fuerza pública. No asumamos posiciones radicales tampoco en contra de los protestantes pacíficos, ni de cada uno de ellos. Tengamos sensatez, y ese es el llamado a mi conversación con ustedes hoy. Tengamos sensatez. Sensatez de mirar el origen de por qué las causas de una disputa. Sensatez de por qué el origen de la causa de un enfrentamiento entre la policía y de alguna manera el ciudadano o el vándalo. Tengamos sensatez, queridos amigos caleños. No mostremos lo que no es. Porque quizás cuando nos muestran los videos horrorosos, no siempre, pero cuando nos muestran los videos horrorosos de una persona muerta en el piso, es muy lamentable, lo quiero decir, pero nadie muestra qué pasó de ahí hacia atrás. Nadie muestra los videos también donde hay ciudadanos armados disparándole a la fuerza pública. Entonces esto es ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre, como dicen por ahí. Y esas frases y esa sensatez, amigos, es lo que tenemos todos tener en el corazón. Y las fuerzas públicas no son unos santos, no, Tuto, no estoy diciendo eso. Y por eso he dicho, rechazamos la autoridad y a la fuerza pública que se le va la mano de manera desproporcionada con los ciudadanos de bien. Pero apoyo a la fuerza pública que ataca a los vándalos que están armados y los reciben de alguna manera con armas y atacan la propiedad privada y atacan la propiedad pública. Eso es lo que yo les quiero decir. Y las redes sociales hoy no permiten esa claridad, porque cuando un ciudadano ve un video, donde solamente ve una persona muerta sin conocer los hechos, entonces no está teniendo una interpretación de lo que está pasando. Y entonces salimos a decir que nos están matando. Sí, nos están matando. Nos están matando primero a nuestros policías y nos están matando segundo a nuestros protestantes pacíficos y a quienes inocentemente por mala actuación de la policía caen. Y también están matando a los bandidos que enfrentan la policía y que siembran temor en nuestra ciudad. Ese 3 tipos de muertes hay. Todas las muertes son malas y recriminadas, pero una genera responsabilidad de algunos, otros no. Entonces, queridos amigos, simplemente yo los dejo es como una reflexión, para que lo tengamos nosotros en el marco
de lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que está pasando, Ginette? Y no estoy en los hechos, nosotros trabajamos en el marco de información que nos brindan organismos internacionales, autoridades, alcaldías y no solamente la fuerza pública, ¿sí? Con pruebas que nos muestran sobre el origen de muchos hechos. Y ojo porque no quiero que me malinterprete. Mariana, ¿por qué primero la policía? Todos merecemos vivir y la fuerza pública. Claro. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Qué diferencia tiene cuando en un estado normal, no en esta situación que vivimos, alguien roba un local comercial y posteriormente ataca a un policía y el policía da de baja a este sujeto? ¿Qué diferencia tiene con lo que está pasando? No todo, en algunos de los casos de nuestra ciudad. ¿Qué diferencia tiene ese acto? ¿Sí? Y cuando muchos ven un video de un muerto en una y le explican que es que estaba robando y se enfrentó a la policía, muchos dicen, uy, la policía, gran actuación de la policía. ¿Por qué? Porque conocimos los hechos de ahí para atrás. Pero hoy, como no lo conocemos, hacemos la fácil. ¿Y cuál es la fácil de nosotros los ciudadanos? ¿Cuál es la fácil de nosotros los ciudadanos? Decir, es que la fuerza pública nos está matando. En aquellos hechos, vuelvo y repito, en donde sepa y tenga información que la fuerza pública atacó a los ciudadanos que estaban desprotegidos, utilizó la fuerza desproporcionada, yo mismo haré las denuncias públicamente en el Congreso de la República y yo mismo los denunciaré ante las entidades y las fuerzas y la autoridad judicial. Yo mismo lo haré, a donde tenga la información, pero yo creo que es muy pronto para tener esa información, queridos amigos, porque nos falta todavía recopilar mucha información. Por cada muerte debe haber una investigación minuciosa, detallada, por cada muerte. Entonces yo no sé si es que de pronto nosotros ya, con la información que tenemos, podemos hacer juicios de valor. Yo no lo creo. Y no estoy diciendo, vuelvo y repito, que es que la fuerza pública actuó bien. No. Hay mucho y deja mucho por desear actuaciones de cientos de policías, pero también hay actuaciones de miles de policías que hay que reconocer. Porque mientras muchos dormimos, ellos están en la calle, encontrándose no solamente con gente de bien. Ojalá se encontraran con gente de bien. Ojalá. Pero no solamente se encuentran con gente de bien, se encuentran con gente que lo recibe con armas largas como lo recibieron ayer en muchos esquemas en nuestra ciudad. Por otro lado, defenderé también en la capacidad que me permita mi cargo a aquellos manifestantes pacíficos. Los defenderé. Y no es una posición tibia, es una decisión sensata. Ahora bien, quiero invitarlos a un tercer elemento, a que simplemente lo miremos, lo cuestionemos, lo miremos. ¿Qué pasa entonces? Que es importante que lo revisemos. Cuando nuestra ciudad está viviendo una crisis tal como la que vive, cuando nuestra ciudad, Cali, está viviendo una situación tan compleja como la que vive, ¿qué pasa entonces cuando otras entidades y organismos convocan a sabiendas que la ciudad hoy se encuentra en una crisis humanitaria, se encuentra en una crisis social, hay dificultades con la fuerza pública y hay dificultades con los bandidos en la calle? ¿Qué consideración debe tener cuando estas entidades responsables entonces llaman nuevamente a una marcha? No entiendo cuál es el propósito. Defender sus derechos, sí. No podemos entonces nosotros decirles no defiendan sus derechos, pero pueden haber otros mecanismos. ¿Por qué, si sabemos que la situación y los ánimos están tan caldeados en la ciudad, no llamamos a la calma y llamamos a un cacerolazo y protestamos de otra manera? Pero ¿por qué tenemos que salir cuando ya sabemos que los bandidos están esperando que salgamos a marchar de manera pacífica para infiltrarse en las mismas y aprovecharlos para acabar con lo público? Yo sí creo que muchos dirigentes políticos allí merecen un poco de responsabilidad y sensatez. Yo sí creo que muchos dirigentes políticos necesitan tener capacidad también de decir cuándo debemos parar, suspender,
retomar el control de nuestra ciudadanía, bajar los ánimos, y si más adelante, una vez retomemos, sacamos nuevamente la marcha, estamos listos para acompañarlos. Estamos listos para acompañarlos. No diciendo mentiras, mire, los argumentos de la protesta cada vez van disminuyendo, aunque siguen habiendo y van a seguir siempre más. La reforma tributaria ya se retiró. Dicen que también muchos marchan por reforma pensional. No hay reforma pensional. No hay reforma pensional. Y que siempre hay por qué marchar, sí. Sí, también hay mucho por qué marchar. Pero tenemos que entender que hoy la situación es compleja y es difícil. Y nos puede llevar a que la ciudad se siga de alguna manera alimentando en sus ánimos y de alguna manera, claro que sí, Carlos, debieron no presentar la reforma, pero eso no significa que justifiquemos los hechos vandálicos en nuestra ciudad. Ninguna reforma justifica que el patrimonio de los caleños se acabe y de los privados. Ninguna reforma justifica que hoy necesitemos invertir 200.000 millones para recuperar el sistema de transporte público. Porque entonces no entiendo cuál es la justificación de una actuación y de una solicitud. Si estamos nosotros marchando para que quiten una reforma tributaria, entonces no entiendo cuál es la lógica de alguna manera de salir a marchar y acabar con el patrimonio público. No, y lo tengo tan claro que sé que quienes hacen eso no son los que están marchando. Entonces eso no justifica la responsabilidad de alguna manera. Entonces estamos colocándonos de acuerdo en varios elementos. El primero, para que recapitulemos y vamos cerrando. Quien marcha pacíficamente, joven, quien lo hace por cultura o quien lo hace por ideología política, tenemos que hacerle respetar su derecho, acompañarlo y escucharlo. Primero, quien cometa actos de vandalismo, quien atente contra la seguridad de los caleños vallecaucanos colombianos, quien atente contra el patrimonio público y privado, quien golpee las instituciones, tenemos que combatirlo con el uso proporcionado de la fuerza. Y es un bandido frente a los ojos de la justicia. Eso es lo primero. Segundo, aquel miembro de la fuerza pública, llámese policía, ESMAD, ejército, que atente contra población civil desarmada e indefensa, y quien utilice la fuerza de manera desproporcionada, debe recaer sobre él toda la fuerza de la ley. Absolutamente toda. Pero aquel bandido que recibe a la fuerza pública con armas largas, con disparos, con granadas, con bombas, tiene que recibir también respuesta por parte de la autoridad, porque no estamos en una zona de guerra. Si nos ponemos de acuerdo, queridos amigos, en esos dos elementos, hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho. Y ese es el mensaje que yo les quiero dar. Pongámonos de acuerdo en eso. Pongámonos de acuerdo en eso. Y si nos ponemos de acuerdo en eso, estamos nosotros con un gran avance como sociedad. Tercer elemento. No sigamos produciendo y mandando mensajes de odio y haciendo juicios de valor si no conocemos los hechos que llevaron a cabo tales mensajes. Tales mensajes. Si no conocemos nosotros, de alguna manera, por qué sucedieron esos hechos. Ese es el tercer mensaje. Cuando alguien tenga claro el origen del problema, desde cero hasta la finalización del mismo, hagamos juicios de valor. Pero si solamente tenemos el video donde mataron a la persona y no sabemos cuál fue la justificación o razón, esperemos que las autoridades investiguen y emitan sus juicios jurídicos y de valor. Aquel ESMAD, vuelvo y repito, que utiliza su arma de frente contra un ciudadano cuando internacionalmente está prohibido, debe ser investigado, retirado de su cargo y de una manera la justicia le tiene que caer encima. No estamos justificando, queridos amigos, y aquí no estamos en una discusión con ustedes o entre nosotros. Eso es lo que quiero evitar precisamente, y por eso cuando inicié esta conversación les estoy diciendo sensatez, sensatez. Y miren que cuando hablamos de manera sensata nos ponemos de acuerdo.
Cuando hablamos de manera sensata nos vamos a poner de acuerdo, porque cuando yo les digo, ¿es vándalo sí o no? Quien se mete a un supermercado, roba, amenaza con la gente y anda con un arma de fuego, sí es vándalo, nos tenemos que poner de acuerdo en eso. ¿Es protestante pacífico quien camina de manera libre exigiendo sus derechos? Sí es protestante pacífico. Mire, es fácil ponernos de acuerdo. Hay que recaer todo el peso de la ley. Aquel miembro de la fuerza pública, eso llámese policía, es más de ejército, que utilice la fuerza desmedida y contra los ciudadanos, sí hay que recaerle toda la fuerza de la ley. Hay que golpear de manera contundente a aquel bandido que recibe con arma de fuego, con bomba y que también intenta asesinar y matar a la fuerza pública. Sí, hay que caerle con toda la fuerza de la ley. Entonces, mire que nos podemos poner de acuerdo. Y ya el tercero sí es una solicitud y quien lo quiera asumir como tal está muy bien y quien no y quiere seguir con su propio criterio lo puede hacer. No difundamos videos que no conozcamos el origen de los mismos, no solamente por si son ciertos o no, sino que no conozcamos de dónde nace, porque también he visto cómo muchos videos los hacen para hacer como un ataque a la pobre comunidad y aparecen luego videos como esa pobre comunidad o ese pobre bandido está golpeando con armas de fuego y disparándole a la fuerza pública. Y también he visto cómo la fuerza pública dice ser atacada cuando no es así. Entonces aquí nos tenemos que tener de alguna manera tranquilidad, sensatez y el último llamado para terminar, queridos amigos y amigas, es bajemos de alguna manera los ánimos en nuestra ciudad, invitemos a la calma, invitemos a la calma. Invitemos a la calma. Quienes hoy quieren volver a convocar mañana a protestar pacíficamente, teniendo en cuenta cómo está la ciudad hoy, se equivocan. Se equivocan. Quienes hoy quieren convocar a una protesta mañana, háganlo de otra manera. Busquen otras opciones. Busquen un cacerolazo. Paren el cese de actividades. Pero hoy no estamos en una situación para nuevamente mañana permitir que a los protestantes pacíficos los vándalos los utilicen. Hoy no estamos ante esa situación. Entonces, simplemente ese es un mensaje que les quería enviar y no podía ser ajeno, queridos amigos, a esta situación que estoy viviendo, porque me da tristeza saber cómo de alguna manera muchos ciudadanos hoy de bien están siendo golpeados por la fuerza pública. Me da tristeza, pero también me da tristeza ver cómo estamos deslegitimando nuestra fuerza pública. También me da tristeza. Muchas veces con razón, otras veces o la mayoría sin razón. Eso también me da tristeza. Y me da temor. Y me da temor porque no sé a dónde queremos llegar. Y me da temor porque en Chile está pasando. Y me da temor porque no sabemos qué es lo que queremos hacer con nuestras instituciones. Porque cuando escucho muchos de estos contextos, no sé hacia dónde queremos ir. Solo escucho que queremos acabar con la fuerza pública, solo escucho que queremos acabar con el Congreso, solo escucho que queremos acabar con el presidente, solo escucho que queremos acabar con la justicia, solo escucho que queremos acabar con todas las instituciones. Con todas. Pero nunca he escuchado cuál es el propósito de acabar con las instituciones. ¿Qué es lo que queremos hacer acabando con las instituciones? Eso es lo que yo no he podido entender ni escuchar. Mil y mil gracias, mis queridos amigos. Y claro que sí, lo que pasa es que por este medio, ¿dónde estaba? Ahí Gallo estaba por acá, sí, doctor, gracias por el espacio, ojalá pudiéramos interactuar, sí. Por este medio me queda difícil poder interactuar con todos, porque de alguna manera tenemos son muchas personas y aquí algunos me piden poder participar en el en vivo, pero pues es difícil darle participación a todos. Excúsenme, no quiero generar con esto ni conflicto ni mucho menos, por el contrario, quiero hacer un llamado a la sensatez y quiero decirles, cuando nosotros pensamos con lógica, dejando a un lado nuestras posiciones políticas, personales, criterios, todo, la lógica nos lleva siempre a la misma conclusión, porque todos los
ser humano sabe lo que está bien y lo que no está bien. Todo ser humano, por poco estudio o mucho estudio que tenga, cuando aplicamos la lógica, la gente sabe qué está bien y qué no está bien. Simplemente que muchas veces nos cuesta entenderlo, y eso es lo que tenemos que decir, y eso es lo que tenemos que procurar pensar antes de hablar. La lógica siempre nos llevará a la misma conclusión. La lógica, queridos amigos y queridas amigas. Un abrazo.